¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, Master, buenas noches. Buenas noches. ¿Les parece si hacemos un repaso de lo que vimos en la clase anterior respecto al cambio? Sí, sí, claro. Ya. ¿Te acuerdas algo de alguna de las razones por la cual había que cambiar? Para generar debilidades podría ser una, para Ya. crear una posición más cómoda, para, por si acaso tenemos ventaja material. Si tenemos ventaja Una, material nos una, puede una de interesar las cambiar. razones era la simplificación. La Sí, claro. simplificación, la simplificación se realiza cuando tenemos, por ejemplo, ventaja material o superioridad material. ¿Ya? Otra razón que teníamos era cuando había una especie de punto fuerte que se le llama sobreprotección, más adelante lo vamos a ver. Eso en algún momento va a molestar tanto al oponente que va a terminar por cambiar, tratar de cambiar las piezas que eh, sostienen a ese punto fuerte, o va a tratar de eliminar ese punto fuerte. Otra razón del cambio es, por ejemplo, si poseemos una columna y cualquier acción que hagamos sobre esa columna va a molestar al oponente de tal forma que va a tender a realizar un cambio sobre la pieza que estás movilizando sobre esa columna, que generalmente actúa en el campo enemigo. Otra razón para cambiar, por ejemplo, es cuando tienes casillas débiles o peones débiles y los tradeas por los de tu oponente. Entonces, como que concilias ahí, hace una conciliación de debilidades. Pues ambos eliminan sus debilidades y quedan en situaciones de poder seguir jugando sin esas debilidades. Entonces esas son una de las cuatro principales razones de cuándo y cómo cambiar que menciona el maestro. ¿En qué, en qué otras situaciones el maestro dice que se puede cambiar? Podría ser para conquistar una columna sin pérdida de tiempo. Excelente, muy bien. Justamente, esa es una de las razones para cambiar. Hay otras dos razones. Eh, Evitar tiempo en la retirada. Excelente. Muy bien. ¿De qué se trata eso de evitar tiempo en la retirada? Es parecido a la liquidación, ¿cierto? Claro. Bien, entonces tú cambias una pieza y no pierdes tiempo retirándola. O una pieza que está atacada, realizas otro cambio donde vas a lograr alguna ventaja. Tu oponente tiene que atender ese otro cambio. Entonces ahí está la razón de ese cambio. Y tu pieza que está atacada no la retiras porque ya desapareció la amenaza, ¿cierto? Ahí también está la parte que decía Se el maestro. amenaza algo más fuerte. Claro, vender la vida propia lo más cara posible también. Ahí decía el maestro que cuando una pieza está atacada, puedes incluso hasta sacrificarla temporalmente y terminar ganando en el cambio. Y la otra razón es la eliminación de un defensor. ¿Ya? Entonces, esas son básicamente todas las razones para un cambio. La conquista de una columna sin pérdida de tiempo, la eliminación de un defensor, evitar perder tiempo en la retirada y cambiar cuando tienes, por ejemplo, ventaja material, o utilizas la simplificación, o cuando te haces fuerte en un punto, tu oponente va a querer eliminar ese punto fuerte que tienes, así que va a provocar muchos cambios. O si estás fuerte en una columna y realizas una invasión sobre el campo enemigo, en esa columna tu oponente va a tratar de matar por todos los medios esa pieza que está invadiendo. Entonces, ahí hay otra razón para el cambio. Y finalmente, si tienes debilidades y puedes eliminarlas, vas a provocar eliminar esas debilidades a través de un cambio.
todo esto que hemos nombrado, ¿cómo se llama? En un solo concepto. Es cambio, Transformación. transformación. ¿Qué era la transformación? ¿Quién me puede definir qué era una transformación? Es un cambio irreversible en la posición. Ya, muy bien. Hay dos clases de transformaciones, ¿cierto? Pueden ser a través de cambios de pieza o por cambio de la estructura de peones, ¿cierto? A través de un avance, captura, ¿ya? Esas son las transformaciones. Ya, muchachos, bien, entonces vamos a iniciar el sexto capítulo de la primera parte del libro Mi Sistema. El sexto capítulo trata sobre los elementos estratégicos en el final. Dice el maestro que es un fenómeno bien conocido, que el mismo aficionado que ha conducido el medio juego con ciertas garantías se sienta absolutamente indefenso en el final. ¿Le ha pasado eso? ¿O se sienten fuertes en el final ustedes, generalmente? A veces sí. ¿Sí? Sí. ¿Te sientes fuerte en el final? No, a veces me siento, sí, a veces fuerte y a veces débil. Ya. ¿Qué finales les tienes como así un poquito de respeto porque no los conoces bien? Puede ser de alfil y caballo contra rey. Ya. Ah, pero eso lo vimos una vez, pues, ¿te acuerdas? Sí. Ya. Me costaría pensarlo, pero sí me lo Ya sé. lo vamos a revisar cuando estemos presencial. Lo vamos a revisar. Ya. Bueno, dice, dice el maestro que uno de los principales requisitos del buen ajedrez es la capacidad de jugar al mismo nivel, tanto el medio juego como en el final. Y cierto que dice, la naturaleza de las cosas se encuentra en el hecho de que el estudiante tenga sus primeras experiencias en la apertura y el medio juego. Pero este mal, que sin duda lo es, debe ser rectificado lo antes posible. ¿Qué está diciendo? Que generalmente todos se enfocan en la apertura. En la apertura y en el medio juego. Y se olvidan de la importancia que tiene el final. Puedes jugar 20 jugadas teóricas. Te mandas una mala en el medio juego y terminas en un final perdido. Entre comillas. Y de repente puede que no sea un final tan perdido. Tal vez es un final que es tabla, pero como no conocen los finales, tú crees que estás perdido y te ganan la partida. Por otro lado, podría darse que solamente aplicando conceptos básicos apliques una apertura más o menos mediocre, no salgas tan bien. En el medio juego puede ser que te arregles y salgas más o menos, pero si estás fuerte en finales, llegaste al final y si tienes una pequeña ventaja, por muy mínima que sea, y tu oponente es del mismo nivel tuyo, lo más probable es que ganes. Porque esa mínima ventaja tu oponente no va a saber cómo tratarla. Y tú, como sí sabes atacar esas debilidades, vas a atacar esa ventaja, la vas a explotar y tu victoria va a pasar por eso. Esa es la gracia de conocer finales o de ser fuerte en finales. Que algo tan soso o tan sin sabor como una debilidad, un peón doblado, un peón retrasado, un peón pasado, por ejemplo, eso ya es más fácil. Pero un peón retrasado, por ejemplo, es un poquito más difícil. Ganar el peón retrasado te podría dar la victoria. Que generalmente son dos peones, uno que defiende a otro, pero uno está retrasado. Entonces, podrías ganar el retrasado y luego ganar el peón que generalmente está bloqueando un peón tuyo.
y con eso tienes un peón pasado y ganas la partida. Llegar a hacer eso con conocimiento de finales es posible. Es posible. Sin conocimiento de finales probablemente termines entablando esa partida porque no sabes cómo ganarla. No sabes cómo explotar la debilidad del peón retrasado de tu oponente. Entonces dice el maestro, conviene señalar al principiante desde sus mismos comienzos que el final no ofrece puros restos del festín ofrecido en el medio juego. Es entretenido el medio juego y el final casi siempre se ve aburrido, ¿cierto? Entonces por eso es que muchos aficionados no lo estudian, porque lo ven demasiado árido, demasiado sin mucho, sin algo entretenido. Por el contrario, el final es esa fase de la partida en que las ventajas creadas en el medio juego deben ser sistemáticamente explotadas. Ahora bien, la explotación de tales ventajas es lo que estábamos hablando hace un rato atrás con lo que era, por ejemplo, un peón retrasado. Esa es una ventaja tuya. Entonces, la explotación de las ventajas, en especial las del tipo inmaterial. Un peón retrasado es una ventaja que es inmaterial. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener igualdad en todo. O sea, igualdad en el número de peones. Por ejemplo, 5 por lado. Pero la estructura de peones es diferente. Entonces tú puedes tener una mayoría por un lado y por otro lado tu oponente puede tener un peón retrasado que vendría siendo una mayoría, pero como el peón está retrasado, una mayoría ineficiente. Entonces tú con tu mayoría por un lado y por otro lado una mayoría del oponente que es ineficiente, tienes una ventaja. Podrías, a través de tu mayoría libre, generar un peón pasado, desviar las piezas del oponente que vayan a preocuparse del peón pasado y tú capturas el peón que está retrasado y barres con el otro flanco. ¿Se entiende eso? Entiendo perfecto. Ya. Entonces, ahí dice el maestro que a menudo son de tipo inmaterial. Y esto, dice, en modo alguno es una cuestión secundaria, ¿eh? Es una cuestión muy importante. Esto requerirá todas las cualidades del jugador, como hombre y como artista. Ya se puso poético el maestro. a fin de saber y poder apreciar qué está sucediendo en el final. Entonces dice el maestro que hay que familiarizarse con los elementos que intervienen en el final, ya que esta es la fase de juego que contiene también sus propios elementos específicos. ¿Qué les dije yo hace unos días? Que al inicio, en la apertura, yo siempre les digo que no es necesario memorizarse variantes de memoria de la apertura. ¿Por qué? Porque aplicando solamente los conceptos básicos, que son desarrollo, actividad de pieza, centro y seguridad del rey, ustedes pueden desarrollar una apertura decente. Se va a finalizar la llamada en 15 minutos. Y aplicando solo eso, ustedes van a poder salir de una apertura. En el final sucede algo muy similar. Aplicando unos conceptos básicos en el final, ustedes podrán navegar en el final casi de la misma forma como navegaron en una apertura que no conocían. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos del final según el maestro? Vamos a explicar esto nomás y con eso terminamos la clase de hoy. Primero, la centralización. Ese es el primer concepto. En los finales, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es la centralización. La centralización más importante es la del rey. ¿Qué quiere decir centralización? Llevar las piezas hacia el centro del tablero. Y principalmente el rey. ¿Por qué? Porque desde el centro del tablero estás mucho más cerca de cualquier punto del tablero. ¿Ya? Por ejemplo, veamos en el diagrama. Este rey, desde aquí, cualquiera de estos puntos, está solamente a 3 casillas de cualquier parte del tablero o en
peor de los casos, a 4. Pero estando aquí, por ejemplo, en G1, está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas, por ejemplo, de A8. En cambio, si estuviera centralizado aquí en D5, estaría solamente a 3 y solamente a 4 de H8, a 4 de H1 y a 4 de A1. Entonces, en promedio, está a 4 casillas de cualquier lugar. Por eso es importante centralizar las piezas y centralizar el rey. Perdón. Hay dos piezas que es necesario centralizar en el final, que son las piezas lentas. Una es el rey y la otra es el caballo. Estas dos piezas son de corto alcance y son necesariamente las primeras que hay que centralizar. Bueno, segundo elemento, la posición agresiva de la torre y la pieza activa en general. Las torres en los finales tienen que estar activas, sí o sí. Incluso se puede hasta sacrificar un peón por activar la torre. Hay veces en que se han jugado finales de torres por ahí y se han dado cuenta que ustedes protegiendo el peoncito con la torre todo el tiempo, la torre queda totalmente limitada y la torre del oponente es súper activa, y ustedes defendiendo el peoncito y la otra torre ganando el terreno, termina ganándole el final. En esos casos, a veces hay que sacrificar el peoncito que estoy defendiendo para activar mi torre e ir a acabar con los peones del oponente. Eso, casi en el mayor de los casos, es la mejor defensa que hay. En vez de quedarte defendiendo el peoncito y quedar ahí para que no te ganen, terminan ganándote igual y los peones de tu oponente terminan avanzando. En cambio, que si tú vas a cambio por cambio con tu oponente, probablemente termines en un final que es tabla. Puede que tu oponente termine con un peón de más, pero es un peón que está bloqueado. Puedes bloquearlo con el rey, puedes bloquearlo con la torre y finalmente provocar un cambio en el cual puedas ganar, en el mejor de los casos. El tercer elemento es el reagrupamiento de las piezas desconectadas. Típico que de repente está en el medio juego, se produce un cambio masivo y quedan todas las piezas restantes de los cambios desperdigadas por el tablero. Hay que reagrupar. Cuarto elemento, el avance general. Hay que tener un avance coordinado de las piezas, ojalá con rey, con torre y con peones, todo compacto, ¿ya? Todo avanzando en forma compacta y segura. Y quinto, la materialización de las columnas. Ya, estos son los 5 elementos del final que los vamos a revisar uno a uno en las próximas clases. Así es que lo dejamos hasta aquí por ahora y espero vernos en la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Chao.